¿no? Y es lo interesante de estas, de secuencia de capacidades que tiene esta competencia, ¿no? Y la competencia explica el mundo físico, pues que contiene nuestros conocimientos científicos y que también no es nada fácil porque llegar a hacer que los estudiantes comprenden y usen los conocimientos, pues comprender y usar. No es repetir ni memorizar una definición o un conjunto de conceptos, no, es comprender y usar, es decir, es un conocimiento aplicado a una situación. Y bien, nuestras tres competencias terminan siempre en evalúa, evalúa y comunica, ¿no? ¿Y es por qué? Es porque la ciencia se ha producido así, los científicos siempre han trabajado así. Cuando han descubierto algo, cuando han logrado construir algo, pues ellos lo que han hecho es divulgarlo, compartirlo, ¿no? Eh, y compartiendo sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Entonces, por más científicos que hayan sido, no les ha salido bien a la primera. Entonces, en la escuela también puede ser que las indagaciones no lleguen a buen puerto o las diseña y construye soluciones tecnológicas no tengan un, digamos, un prototipo exitoso, pues que impacte a todo el mundo, pero lo importante es que se ha seguido toda una lógica y un proceso que desarrolla el pensamiento del estudiante. El pensamiento del estudiante no se desarrolla porque le doy una lectura científica y porque le pongo un conjunto de preguntas interesantes y que lo resuelva, ¿no? Se tiene que meter el estudiante en dichos procesos, ¿no? A ello existe una serie de elementos curriculares que están metidos a lo largo de todo, y cuando construyamos nosotros experiencias de aprendizaje, pues estos elementos curriculares están presentes. Y hay que entender que todos los programas curriculares están organizados con estos cuatro elementos: estándares, desempeños, capacidades y competencias, ¿no? Y los colores nos van a nosotros ya a visualizar, ustedes ya también en otros encuentros los he compartido con ustedes, van a visualizar de que están como trenzados y enmarañados, ¿no? Como que si trabajamos por competencias, estamos movilizando los desempeños y por lo tanto estamos encaminándonos hacia la meta de los estándares. Y si estamos movilizando las capacidades, pues estamos desarrollando las competencias y por lo tanto estamos ayudando a los estudiantes pues a seguir avanzando en los diversos niveles que estos estándares van definiendo, ¿no? Bueno, un conocimiento de cómo está esta competencia indaga. La competencia explica igual, enmarañada por estos cuatro elementos curriculares en mención y que se ayudan a desarrollar la competencia, pues interactuando todas las capacidades, ¿no? No una sola, sino todas en las que tiene una competencia y si son competencias integradas, mucho mejor, no solamente pensando en nuestra área curricular, sino en otras áreas curriculares. Si nosotros vemos en este esquema que le he tomado de unos los módulos de Perú Educa, si nosotros vemos en este esquema, eh, vamos a ver que nos describe a toda una experiencia de aprendizaje. Y en la experiencia de aprendizaje, como les digo, puede ser organizada en cualquier esquema que ustedes hayan decidido trabajar, ¿no? Una planificación con unidad didáctica, así como he visto en las escuelas y que los docentes han decidido trabajar a vista, muy bien, pero no hay que perder lo que hemos avanzado, ¿no? Lo que hemos avanzado en nuestra forma de ver nuestra práctica pedagógica, ¿no? Al contrario, si podemos seguirla mejorando, mucho mejor, ¿no? Para nuestros estudiantes, por supuesto, y para satisfacción nuestra también. Bien, como ustedes ven,
La situación significativa contextualiza el aprendizaje. A partir de la situación significativa, pues donde se cuenta el reto y definimos la evidencia y qué enfoques transversales, pues bien fácil calzan los propósitos de aprendizaje. Una vez que esté eso listo, podemos pasar a ver qué estándares, qué competencias, qué desempeños vamos a trabajar en función a esa situación significativa, ¿no? Para elaborar nuestros criterios de evaluación. Con criterios claros podemos eh, pensar ya en qué actividades, cuántas actividades, qué actividades voy a plantear para responder al propósito de aprendizaje, ¿no? Responder al reto y por lo tanto solucionar el problema que se ha planteado en la situación significativa. Pero también esta actividad tiene que estar acorde, y ahí ven ustedes unas flechas opuestas, a mis criterios de evaluación, porque ellos ya expresan una síntesis del análisis que yo he hecho de todos los elementos curriculares y de los programas, ¿verdad? Muy bien, entonces, esos son puntos importantes de toda una experiencia de aprendizaje y, por supuesto, los recursos y las estrategias, las cuales se van a ir enriqueciendo, ¿no? Por participación nuestra, por mediación nuestra, ¿no? Y que nos van a permitir a nosotros visibilizar, ¿no? Y desarrollar la competencia de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces son las actividades en donde se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver esa actuación de los estudiantes plasmados en mis criterios, plasmados en mis propósitos y en el reto que me plantea la situación significativa. Es aquí en donde yo tengo que ponerlo en práctica, en el conjunto de actividades, de sesiones con mis estudiantes, ¿no? Bien, entonces, las actividades de aprendizaje, eh, ya sea que forme parte de mi EDA, o sea que forme parte de mi unidad didáctica, se van a desprender pues de ese proceso de reflexión que yo estoy haciendo en que, ¿cómo hago que mis estudiantes enfrenten ese reto, ese desafío, ¿no? O solucionen el problema que se le está plantando. ¿Qué vamos a hacer primero, segundo, tercero, cuarto? Actividad número uno, dos, tres y cuarto. ¿Qué competencias? De repente empiezo con una innovación, con un diseño y construir soluciones tecnológicas. A la mitad de las capacidades de cualquiera de estas competencias puedo desarrollar una clase de la competencia explica el mundo físico, ¿no? Eh, es decir, acá en la actividad que voy a plantear, pues hay una intencionalidad tremenda de parte de nosotros sobre lo que van a hacer el estudiante, ¿no? Entonces, tenemos que ir visualizando cómo yo voy a ir interactuando y los componentes, pues, me presentan este esquema que hemos ido analizando también, que es, para mí es bastante, bastante útil, porque debemos ya de saltar la valla de planificar para estar más bien eh, viendo cómo resulta lo que he planificado en el aula, ¿no? Qué tan exitoso es y qué tantas dificultades he tenido y qué tanto puedo ir mejorando. Eso es lo que se llama la reflexión de nuestra práctica pedagógica, ¿no? Y bueno, ahora, ah, si pensamos en una situación de aprendizaje, pues no se trata de hacerla muy larga, ¿no? Y dar muchas explicaciones. Simplemente describir el hecho o problema, ¿no? Describir el hecho o problema que yo veo en mi entorno. En este caso, en mi escuela, que es pequeña, ubicada en Magdalena del Mar, pues no tenemos muchas áreas verdes y, y las pocas que hay en la vía pública, pues
hay un desperdicio del agua, ¿no? Un desperdicio del agua, no solamente las personas que riegan, a veces sacan sus mangueras y sueltan el agua y se van media hora dentro de su casa y luego regresan. Y lo mismo observamos en los parques, ¿no? En los parques a veces el municipio hace sus instalaciones de agua y abren los grifos y lo dejan por horas de horas y sabemos que el suelo es poroso y hay una gran cantidad de agua que se desperdicia a lo largo de la capa, y se va a los fondos freáticos en el subsuelo de la tierra y es agua que se pierde, ¿no? Entonces, y también viendo que el 80% del agua de riego en la agricultura de nuestro país, esto por informaciones periodísticas, se pierde. Es decir, casi un 20% nada más se aprovecha. En el agro perdemos el 80% de agua. Bien, con toda esta problemática podemos redactar nuestra situación de aprendizaje, ¿no? En donde, digamos, solamente se encuentra evidencias del mal uso del agua en el riego y una falta de valoración a la importancia que tienen las plantas y el suelo como parte de un ecosistema, incluyendo la situación de descuido en la que se encuentran nuestras áreas verdes en la institución educativa. Por ello, te invita a asumir el rol, ¿no? Un rol activo, ¿no? Para solucionar este problema, ¿no? Por lo cual nos preguntamos, ¿cómo hacemos para el ahorro en el uso del agua en el riego de las plantas y del suelo? ¿Y cómo demostramos que tenemos conciencia del problema a la comunidad, cuidando el agua, el suelo, el ambiente en general, ¿no? Entonces, de ahí uno trata de delinear una evidencia de aprendizaje, ¿no? Y en este caso, diseño de una solución tecnológica, ¿no? En forma colaborativa, donde expresen una alternativa sustentable con el ambiente sobre diversas formas de riego, ¿no? Por goteo casero, por ejemplo, donde explican, basado en conocimientos científicos, su funcionamiento y ajustes que requiere para que sea eficiente, ¿no? Para que sea eficiente. Entonces, delineamos la evidencia, pero también le planteamos cuáles son los límites y cuáles son las exigencias de eficiencia que tiene que tener, ¿no? Eh, Necesariamente tienen que buscar diversas formas de riego por goteo y también necesariamente tener una base y una explicación científica. No es solamente realizar un objeto por un objeto, sino que tiene que tener niveles de exigencia o parámetros por los cuales tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, tenemos la situación, tenemos la evidencia, vemos qué enfoque transversal, no, disculpen, qué enfoque transversal eh, eh, tiene más relación con esto, el enfoque ambiental, por ejemplo, de preferencia seleccionar solo uno. Lo importante es que se operativice en este trabajo, o dos como máximo, ¿no? Bueno, y el enfoque ambiental tiene que ver, pues, cuando hablamos de tener una mejor actitud con respecto al ambiente, ¿no? Entonces, los enfoques ven la parte de nuestras actitudes y de nuestros valores, ¿ya? Entonces, acá confluye tres aspectos importantes, que es un contexto, un problema, un reto que enfrentar, una evidencia de aprendizaje que conseguir y un enfoque transversal que justamente atraviesa todo esto que nos hemos planteado, ¿no? Ya tenemos esos elementos, pues bien fácil sale nuestro propósito de aprendizaje. ¿Cuál es el tip para esto? El tip para esto es ver tu evidencia, porque si tú ves la evidencia, allí está la acción del estudiante, ¿no? Que es elaborar algo, construir algo, ¿no? Y en este caso sería
El propósito sería pues elaborar un diseño de solución tecnológica en forma colaborativa donde expresen una alternativa sustentable con el ambiente sobre diversas formas de riego por goteo casero y donde explican y dan razones basados en conocimientos científicos, su funcionamiento y ajustes que requiere para que sea eficiente. ¿Ya? Entonces, para asumir el reto del ahorro en el uso del agua, en el riego de las plantas y del suelo. Y ahí metemos lo que es el tema transversal. ¿Qué van a demostrar aquí? La conciencia del problema existente en la comunidad, ¿no? Y a través del ejemplo, pues ellos van a demostrar que se preocupan y cuidan el ambiente del lugar donde viven, de la comunidad donde viven, ¿no? Entonces vemos que en el propósito de aprendizaje está movilizando capacidades de las competencias, puede ser tiene esa potencialidad, si vemos el propósito, va hacia la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas y también explica el mundo físico, ¿no? Porque necesitamos de conocimientos científicos, ¿no? Tiene que ver con con el problema de la situación significativa y el reto, que es generar conciencia, ahorrar agua, ¿no? Ahorrar el agua y a la vez tener un cuidado eficiente para garantizar el crecimiento de las plantas y el cuidado del suelo, ¿no? Porque el suelo es un mundo vivo, ¿no? El suelo no es inerte como una piedra, ¿no? Es todo un mundo que contiene toda una cadena, pues, ecológica viviente dentro de él, ¿no? Y el otro punto que contiene el propósito es el tema transversal, ¿no? Por eso lo he resaltado en colores para que podamos identificarlo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la situación, nos concentramos en la evidencia y empezamos ahí. ¿Qué va a elaborar? ¿Qué va a construir? ¿No? ¿Qué va a proponer? ¿No? Y luego lo unimos al reto y lo unimos al tema, a la idea, al mensaje de las actitudes, el tema transversal, y ya tenemos el propósito de aprendizaje. ¿Ya? Eh, Posteriormente, pues tenemos que ir pensando, ya sea para el nivel secundaria, nivel inicial, primaria o secundaria, tenemos que ir pensando en un conjunto de actividades, ¿no? De actividades que vamos a ir proponiendo para alcanzar dicho propósito de aprendizaje, ¿no? Y podemos ir ya hilvanando ideas de qué vamos a hacer primero, de repente qué competencias qué capacidades vamos a ir desarrollando con los estudiantes para ir construyendo los aprendizajes con ellos, ¿no? Y podemos pensar 3, 4, 5 o 6 actividades dependiendo de las que sean necesarias. Lo importante es que aprendan conocimientos científicos, porque no es cierto que cuando se trabajan las competencias diseña o indaga, nos toma mucho tiempo y los chicos no aprenden muchos conocimientos científicos. Eso no es cierto, se aprende bastante, ¿no? Pero se aprenden conocimientos integrados, no conocimientos por partes, sino integrados a un problema, ¿no? Y eso es lo rico, porque el conocimiento se va a utilizar desde diversas aristas, desde diversas miradas, unir los conocimientos para entender un fenómeno, ¿Le ¿no? gustó el sujeto que la abordó? Claro, sin Entonces ofenderla, pero podríamos igualmente decir, no recibía esa atención. nos Y le dieron podríamos tipos de actitud concentrar tipo, en algunas de pudo elegir a de las cualquiera, pero se fijó en actividades, ella. por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Yo lo vi. Un par de bellezas coquetearon con él, pero las ignoró. Vengan a ver. Lo importante de la Esta rubia. actividad es Y es que esta ella. siempre Esta debemos de señorita. preocupar porque ¿Cuánto tardó todos en los hablar niños con se ella? Creo integren que a fue la una hora. actividad, Disculpe. ¿ya?
Eh, Hola, ¿cómo estás? No hay duda de que la y se ciencia integran a la es... actividad, pues, y Concuerdo contigo. compartimos Su elección nuestra no fue situación razonada. Parece significativa, que los sabía que retos, iría nuestros allí por propósitos buscarla, que porque hemos sus planeado experimentos no en facilitan este el viaje camino. turístico, podríamos Y decir que sí, es una experiencia de cada aprendizaje, víctima ¿no? debe tener cierto Si aspecto. decimos qué Lo que quieren esperamos es de la conciencia. ellos, qué es lo que se les ¿Estás va a dispuesto a luchar evaluar, por ella? entonces se van a entender el sentido de lo que aprenden, ¿no? No van a ir ciegos, ir al ritmo del profesor y no sabiendo a dónde van, ¿no? La experiencia de aprendizaje tiene actividades que nos empujan a nosotros a transparentar con nuestros estudiantes todo lo que vamos a hacer con ellos, ¿no? Como si fuera una visita turística. Primero vamos a ir a este No, no lo punto, toques. luego a conocer otro lugar y otro lugar y otro lugar. Y así son las actividades. Primero vamos a hacer la primera actividad por tal razón, la segunda actividad por tal razón, ¿no? Se espera que hagan este producto Es un y truco. así sucesivamente. Entonces, hay que tomarnos un tiempo para que comprendan los estudiantes el sentido de lo que aprenden, ¿ya? Entonces, el sentido de lo que aprenden. Ahora, mm, Lo siento. en este sentido, ¿Sí? para cada Lo actividad hay lamento, que pero hay que entender qué encontrar la metas consecuencia tenemos segura. nosotros, ¿no? Hay que entender metas de a qué comprensiones científicas van a llegar nuestros estudiantes a través de nuestra actividad, ¿no? ¿Qué conocimientos científicos? ¿Qué tan útil van a Al ser las parecer, el Estado actividades tenía para que pagar por una bodega mis nueva. Se estudiantes, movía los ¿no? expedientes y para Ahora, compensarse hiciste entonces lugares miren que no emocionados. hemos partido de qué temas, Señorita, qué campos temáticos vamos a trabajar en la experiencia de aprendizaje, si no No hay hemos partido de electricidad, un supongo. contexto, está en lo ¿no? Y de correcto. ahí han salido nuestros propósitos y luego vienen los conocimientos científicos y pensar en qué tan prácticos y qué tan útiles van a ser para mis estudiantes. Entonces, qué importante, tendría que preguntarme cuáles son aquellos aspectos o cosas importantes que quiero que alcancen mis estudiantes a través de mis actividades de Creo que la aprendizaje. Entonces, potencia. de acuerdo al nivel, Sí, no para solamente empezar, aprenden qué es Darwin el y el agua, qué es el seudónimo suelo, tendrán o qué es la registro histórico. Una levedad fotosíntesis, o qué es sencilla. La familia lo en qué conservó en consiste la transmisión de vida descomposición para proteger su orgánica, velocidad. no, Según el sino reporte de ingresos, comprenden a la través de médica que ello llama a también la Sarah Curie, importancia del antes de ahorro del suspender sus agua. medicamentos psiquiátricos en Aprenden embarazadas propiedades electrolitas. físicas que Tuvo un papel explican pequeño en cómo las alegres tomas de funciona el Mauricio riego por hace 16 goteo, años cuando fue ¿no? vidente Se van a científico. apropiar de conceptos Creía como que las otras pacientes capilaridad, eran las como esposas del fuerzas demonio de que apuñaló a adhesión, una fuerzas virgen. de Fue cuando la tensión, internaron aquí. No, aún no. Al parecer tuvo un que hijo y hace una hija. posible el Cuando funcionamiento de huyó esos del corazón que fue el sistemas, brazo ¿no? izquierdo de su Cómo pequeña hija. funcionan, ¿Por qué qué luchar diferencias eso? hay en un Para tipo que de fuera riego y menos otro, pero atractiva al aplicando las demonio. propiedades Creía que matar a las físicas, esposas del demonio era su en este misión caso en la del tierra. agua, Y ¿no? eso hace nuestro ignoto ahora. Y de los Bueno, yo haré materiales mi que propio. participan ¿Alguien más está en la continuando con su construcción de misión? este diseño solución tecnológica. O, cómo hacer mejoras en el sistema de riego por goteo, porque no es solamente que lo construyan, sino ir Goteo evaluando, inteligente. ¿no? ¿Cómo podemos hacer Hasta que los esto sea caballeros más tienen sus días eficiente? malos. Quedan pocos Y por conceptos supuesto, útiles. con base científica, en Mi propiedades hijo, físicas del agua, en un propiedades héroe físicas de de los amor por el materiales, viviente. ¿no? Solo queda una esposa, También estoy segura. aprenden de qué manera el ¿La agua, amas el tanto como yo? suelo, de qué manera ocurre Vaya, la descomposición orgánica, por qué Mátame. enriquece la descomposición orgánica el suelo, ¿no? Se puede incluso aprender hasta tabla periódica, ¿no? Cómo Mátala. ocurre esta degradación de nutrientes por las bacterias, por los hongos, ¿no? Entre otros, y otros seres vivientes que hay en el suelo, ¿no? Los minerales, los elementos químicos, cómo fluyen del suelo a las plantas, a los ecosistemas y llegan hasta nuestro cuerpo. Entonces, miren, el contexto nos da la posibilidad de todo un conjunto de conocimientos científicos que nos van a ayudar a entender y responder a un mismo problema. Entonces, no es cierto de que la indagación o el diseño de construcciones tecnológicas dilatan mucho el tiempo y que no se aprenden conceptos científicos. Se aprenden, pero estos son aplicados. Y cuando son aplicados, pues son mucho más duraderos y tienen sentido y significado. Hasta para que aquel que no le gusta la ciencia, ¿no?
Entonces, la idea es involucrar a los niños, a los estudiantes, a los adolescentes en este tipo de actividades, que no tienen que ser tan sofisticadas ni complejas, pero sí muy potentes porque movilizan muchos aprendizajes y por lo tanto también movilizan capacidades, ¿no? Capacidades en los estudiantes y más bien se apropian de una cantidad de conocimientos y que no van a ser necesariamente memorizados y respondidos en una prueba para ser evaluados, sino que vamos a ir evaluando cómo se expresan oralmente, qué van pensando en el proceso de construcción de esta evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, sin perder de vista siempre el propósito, mis actividades no le dan la espalda a mis criterios de evaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces, mis actividades van en función a criterios de evaluación. Si yo voy a planificar una actividad con mis niños y voy a decir que diseñen y elaboren un sistema de riego por goteo, pues, ¿qué voy a evaluar en esa actividad de aprendizaje? Voy a evaluar cómo ellos van a representar previamente con dibujos qué procedimientos van a realizar para construir paso a paso un sistema de riego por goteo. ¿Por qué? Porque la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, primero se planifica, se diseña, se crea. Toda la tecnología ha tenido un diseño basado en dibujos, utilizando gráficos. Luego de eso, recién viene la construcción del sistema de riego por goteo según los procedimientos diseñados, ¿no? Eh, Todos, tecnología ha sido creada así. Cuando al mercado sale un nuevo televisor, el nuevo televisor tiene otras ventajas sobre la versión anterior, ¿no? Igual en los celulares, ¿no? Los últimos modelos tienen otras funciones que no tenían los diseños anteriores, ¿no? Ahora hay celulares que prácticamente se activan con la voz, ¿no? Del dueño que lo maneja o televisores que cambian de canal cuando uno habla, pero detrás ha tenido un equipo de diseñadores que primero han dibujado paso a paso incluso cada pieza con las cuales van a construir cada uno de los chips nanotecnológicos que van a formar parte de ese televisor pues altamente digitalizado, ¿no? Entonces, primero hay un diseño, un dibujo, porque el obrero no te crea una pieza si alguien no lo diseñó en sus dimensiones, en sus formas, iguales acá. Hay que dibujar el procedimiento. A veces los profesores de repente, porque sea más rápido, les damos todas las piezas y los niños que lo armen rápido, que sigan los procedimientos. El pensamiento tecnológico se desarrolla primero previendo con anticipación los pasos. Entonces, las experiencias de aprendizaje, pues, tienen que respetar esta secuencia didáctica que nos marcan las capacidades de esta competencia muy sabiamente, ¿no? Y si en actividad 2 también yo formulo mi criterio de evaluación, ¿qué espero que hagan mis estudiantes con esta actividad? Pues justamente que expliquen cómo las moléculas del agua, por fuerzas de adición y o capilaridad y o tensión superficial, permiten el funcionamiento del sistema de riego por goteo con eficiencia, ¿no? Eso es lo que yo espero ver en la actuación de mis estudiantes en esta actividad número 2, ¿no? Y también que demuestren cómo favorecen el ahorro del agua, ¿no? Por la evaporación y la condensación en el sistema de riego por goteo.
Entonces voy viendo que mi criterio de evaluación están conocimientos científicos importantes, ¿no? Como la evaporación y la condensación. Son conceptos que no solamente deben ser aprendidos por definiciones o porque vieron que el hielo se derrite o porque vieron un espejo empañado para apreciar la condensación, ¿no? O observando la naturaleza misma, no solamente eso, sino cómo este conocimiento también es aplicado en estos sistemas simples, sencillos de riego por goteo casero, ¿no? Entonces vemos que mis actividades tienen que ir de la mano con mis criterios de evaluación, porque es en las actividades donde yo voy a ver actuar a mis niños, a mis estudiantes, ¿no? Y voy a observar que se evidencie lo que describe mi criterio de evaluación. Entonces no estoy esperando una prueba escrita para observar el criterio de evaluación, sino también en el proceso de construcción, en lo que hablan, ¿no? En lo que escriben, en el aula, ya estoy viendo cómo va realizándose en el actuar de mi estudiante es dicho criterio de evaluación. Y por tanto, es coherente con la actividad que me voy proponiendo, ¿no? Luego continúo en las actividades y ya espero pues que esos conocimientos científicos sirvan de base para que los estudiantes puedan brindar razones, ¿no? Es decir, vayan ya argumentando sobre cómo las plantas, ¿no? Y las bacterias y los hongos, ¿no? Tienen una relación simbiótica de beneficio mutuo y que a la vez enriquece el suelo. Miren, entonces no solamente son conocimientos físicos de evaporación, condensación, adición, capilaridad, tensión superficial, sino también de la planta que hace fotosíntesis, de las bacterias, ¿no? Que nutren el suelo, se cargan de la descomposición orgánica, ¿no? Y que mineraliza el suelo, ¿no? También es importante que el estudiante habla o escriba, sustente cómo los exudados, ¿no? Es decir, lo que elimina la planta como restos, que son unos carbohidratos que eliminan luego de la fotosíntesis, y estos son atacados por las bacterias para ser degradados, ¿no? Degradados y convertidos en sustancias orgánicas que nutren el suelo, que pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas y aprovechadas por las plantas y nosotros los seres vivos que aprovechamos dichos nutrientes cuando consumimos cualquier parte de la planta. Entonces, ahí van observando un círculo, ¿no? Que se va generando entre el mundo vivo y entre el mundo no vivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos problemas, retos, pues se movilizan muchos aprendizajes integrados, integrados. Ya no es solamente estados de la materia, ya aprenden evaporación, condensación, fusión, sublimación, etcétera, desconectado con otros fenómenos que se dan alrededor, ¿no? Y mi otra actividad, en donde yo puedo hacer una especie de foro, de ronda, ¿no? En donde una especie de feria pequeña, interna en el aula, donde ya expongan lo que han trabajado, lo que han obtenido, pero en función de cómo les fue, cómo funciona, por qué funciona, y si pueden aún mejorarlo aún más, porque la tecnología se trata de mejorarlo aún más, por eso es que sale celulares, pues hasta 2, 3 veces al año, diversas versiones de celulares, de televisores, de artefactos eléctricos, ¿no? Porque haciendo ajustes, van innovando. Igual acá, este diseño de solución tecnológica, pues los estudiantes tienen que hacer ajustes
pero tomando en cuenta propiedades físicas del agua, propiedades de los materiales, ¿no? Tienen que hablar, comunicar cómo funciona, ¿no? Y sobre todo, contribuye al ahorro del agua basándose en las propiedades estudiadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí en síntesis? Criterios de evaluación planteados que tienen que observarse en la actividad que van a trabajar mis estudiantes. Criterios de evaluación, actividad. Actividad, criterios de evaluación, ¿no? Están conectados. Si yo tengo mis criterios claros, entonces voy a ir preguntando también a mi estudiante, orientando a mi estudiante hacia el logro de dichos criterios de evaluación, porque yo tengo que ver esos comportamientos en el aula, en las diversas actividades que yo le voy proponiendo, que yo voy creando. Entonces vemos cómo la experiencia de aprendizaje se hace mucho más vivencial, ¿no? Porque el estudiante se tiene que meter, eh, se tiene que meter en la película, podríamos decir, se tiene que meter de manera vívida en este paseo turístico que implica aprender, ¿no? No puede, uno no puede pasear solamente mirando por la televisión los paisajes. Uno tiene que ir a la zona, tiene que recorrer, tiene que caminar, tiene que sentir, ¿no? A la naturaleza, tiene que sentir el viento directamente, ver la tierra, el suelo. Es igual las clases, por eso se llama experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque si no, solamente estaría aprendiendo sentadito, mirando el video, mirando lo que explica el profesor. Entonces, solamente eso no es una experiencia de aprendizaje. Y esta tiene que estar alineado a mis criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, veamos esta segunda actividad con este criterio de evaluación. Tiene que tener relación con el propósito de aprendizaje. Yo puedo tener propósitos de aprendizaje propios del área curricular, aparte de un propósito de aprendizaje de toda la planificación, ¿no? Y que esto tiene relación con mi evidencia de aprendizaje. Entonces, no es que yo planteo una situación significativa primero, un propósito, mi criterio de evaluación va por otro lado. No es así. Todo está articulado y entrelazado, ¿no? Yo tengo que evaluar lo que me describe mi criterio de evaluación. Yo tengo que hacer actividades para hacer realidad ese criterio de evaluación en el actuar de mis estudiantes. Y si no es así, pues tengo que ir pensando qué hago la siguiente clase si es que no lo he logrado. A eso se llama retroalimentar también, no en el proceso, pero sí después, ¿no? Porque a veces pueden ocurrir acciones en que no hemos logrado que nuestro estudiante logre, por decir, utilizar conceptos científicos para fundamentar por qué ahorrar agua, ¿no? Por ejemplo, entonces lo podemos conseguir en una siguiente clase. Muchas veces lo que hemos planificado tenemos que hacer cambios y ajustes. Y justamente porque nuestro trabajo pedagógico es bastante ensayo y error, y ese trabajo de ensayo y error es una práctica que también lo tienen los científicos. Pues solo así han llegado a encontrar caminos, a despejar dudas y a tener claridad en sus postulados, en sus teorías. Lo mismo nosotros, ¿no? Por ensayo y error vamos ayudando a construir los aprendizajes en nuestros estudiantes, porque en ese ensayo y error nos estamos esforzando por retroalimentar, por encontrar caminos que faciliten aprender a todos nuestros estudiantes, ya no a un grupo, ¿no? Ya no es esa práctica del profesor de repente de ciencias o de matemática en que se nota más, en que me quedo con los super ultra plus, que de 30 estudiantes son 4, 5, 6 estudiantes y a ellos les doy más, ¿no?
porque ellos a mí me van a hacer quedar bien en los concursos. No, acá de lo que se trata que aprendan es aquel niño, aquel estudiante que no tiene apoyo en el hogar, que de repente no tiene un papá y un mamá que estén detrás de él, ¿no? Entonces aquí la enseñanza es el aprendizaje, el esfuerzo que nosotros le ponemos es para que la mayor parte de estudiantes aprendan. Merece aprender, merece comprender un hijo de obrero, un hijo de mecánico, un hijo de solamente un ambulante, una ama de casa, ¿no? Merece que le abran sus ojos hacia este mundo maravilloso de que es la ciencia y no tiene por qué ser relegado ni ser calificado por ser un estudiante que no aprende, ¿no? Si le ponemos cosas interesantes, pues todos tienen las capacidades de aprender, ¿no? Bien. Y bueno, en esta parte es simplemente para puntualizar en las actividades de aprendizaje, ¿no? Articuladas a mis criterios de evaluación y cada una de ellas pues tiene que promover el interés en mi estudiante, ¿no? Eh, que tiene sentido lo que estamos haciendo en clase, de que por qué lo hace, por qué le es útil, ¿no? Incluso eso nos exigen en las rúbricas de aprendizaje, ¿no? Una motivación constante, una curiosidad constante, un accionar en todo momento, que todos estén involucrados e interesados. Y los niños son los más fáciles de involucrar porque sienten todavía la emoción de hacer las cosas, ¿no? En la adolescencia también tienen esa emoción, sin embargo, se van controlando un poco más. Y bueno, las clases de ciencia son las oportunidades para involucrarlos y para motivarlos, ¿ya? A través de la conciencia de la importancia y utilidad de lo que aprenden, porque muchas veces desperdician agua o pisotean las plantas, eh, echan detergente a los suelos, porque son conscientes, inconscientes de todo el mundo maravilloso que contienen cada uno de estos elementos, ¿no? Y la ciencia tiene que sensibilizarlos a partir del conocimiento científico, ¿ya? Entonces, en este sentido, una actividad moviliza capacidades de la competencia, pero para ello tenemos que tener criterios de evaluación claros, ¿ya? Bien, entonces, y podemos nosotros apropiarnos de cualquier secuencia didáctica en nuestra actividad de aprendizaje, que forma parte de nuestra experiencia de aprendizaje, que a nosotros más nos guste, ¿no? Y que se adapte al tema, porque no podemos tener una sola forma de enseñar, tenemos que eh, establecer diversas rutas, porque los conocimientos científicos han sido también obtenidos por distintos caminos, ¿no? El estudio de la naturaleza, del suelo, de las plantas, del suelo, del agua, han sido distintos al estudio, pues, de cómo viaja el oxígeno dentro de un organismo, de un ser viviente, o cómo es que se construyen las moléculas o ciertas proteínas dentro de un ser vivo, que ha tenido diversa metodología para poder descubrir dichos caminos, al igual que han seguido diversas metodologías para descubrir ese mundo nanotecnológico, ese mundo que no vemos, ¿no? Como es el mundo microscópico. Igual también la didáctica y la forma de proceder se va a adaptar a la naturaleza de los conocimientos científicos que vamos a ir impartiendo, ¿no? Tomado de un libro de estrategias, también y para desarrollar habilidades de pensamiento y en la construcción también del conocimiento científico, hay modelos como la ciencia como praxis, tomado y adaptado también de John Dewey, que fue el iniciador de la enseñanza de las ciencias experimentales, por ejemplo, en donde él plantea esta secuencia para trabajar una,
una actividad de aprendizaje, ¿no? Que puede partir de una exploración, de un aprender, analizar, practicar y terminar en una metacognición, ¿no? En una metacognición. Cualquier estrategia, cualquier secuencia que nosotros descubramos a partir de la exploración bibliográfica va a ser válida porque ha sido probada, ha sido realizada, ha sido producto de una investigación y nos va a guiar, ¿no? Y podríamos comenzar de diversas maneras, ¿no? Podríamos comenzar de diversas maneras. Este, a ver, podríamos comenzar presentándole, por ejemplo, una noticia como esta que está aquí en pantalla, resaltada en amarillo. Bien, ratito, se me fue el audio de la cámara. Bueno, creo que tengo el audio todavía. No sé qué ha pasado con mi cámara acá. Se ha bloqueado. Bien, motivando de diversas maneras a los estudiantes para iniciar nuestra actividad en clase, ¿no? Pequeños pero contundentes, ¿no? Porque en la competencia, por ejemplo, nos dice que debemos de profundizar en información cualitativa y en información cuantitativa. Entonces acá le estamos presentando un extracto de una publicación, datos a partir de investigaciones en donde la FAO señala que el 2050, pues, la población mundial, un 25% es grande, ¿no? Si somos más o menos 8 millones, ya bordeamos los 8.000 millones de seres humanos, un 25% son 2.000 millones, ¿no? O sea, es una situación crítica que podamos estar viviendo para... Aquí se me... Las lentes han sufrido un pequeño accidente. Afectados, imagínense sin agua, qué terrible. En este verano que estamos viviendo en la costa, el verano, a veces durante el día, ¿no? En diversas partes de nuestro país, sin agua, sin poder gozar de la, de lo útil que es en la vida cotidiana, va a ser terrible, ¿no? Y esto, en el Perú, por ejemplo, también, justamente, hay un estudio de la Autoridad Nacional del Agua, en donde el 80% de agua del sector agrícola se pierde, se desperdicia, ¿no? Porque no tenemos una agricultura tecnificada, estamos a expensas de la naturaleza, ¿no? Y si hay agua en su momento y en su tiempo, hay buena cosecha, y si no, pues perdemos no solamente los alimentos, sino también el desperdicio de grandes cantidades de agua. Entonces, ¿cómo podemos generar conciencia del ahorro del agua desde edades tempranas en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Para regar los jardines o de repente nuestras parcelas o nuestras chacritas, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Puede comenzar así, pero si nosotros no vivimos en ciudad, sino vivimos en el campo, ¿no? Entonces salir, ¿no? ¿Qué observamos? ¿Qué vemos? Y luego la información y los datos breves que pueden ayudar a pensar y reflexionar y poder introducirlos en lo que nosotros queremos que aprenda, ¿no? Luego, presentarles actividades sencillas pero potentes, ¿no? En donde simplemente en 3 vasitos transparentes con agua, con tintes, en este caso yo he utilizado tintes de alimentos, ¿no? Para repostería, pero puede ser témperas también, ¿no? Con papel toalla, puestos como filamentos, como una especie de sogas de un vasito a otro, y a los 5 minutos, pues se observa esta, esta distribución de colores y bueno, ahí salen muchas preguntas, ¿no? No necesariamente una pregunta
que sea muy compleja, como decir cómo avanzan las moléculas del agua a través del papel, porque hay niños que no van a tener esa noción de lo que es una molécula, incluso un adolescente, a ver, no tienen clara la noción de molécula en el sexto ciclo, por ejemplo, los estudiantes. Iparraguirre, De claro, repente, Iparraguirre. ¿y cómo hizo el agua para avanzar? ¿No? Porque los colores ponen en evidencia que el agua ha avanzado a través de esa estructura porosa del papel, ¿no? Del papel toalla en este caso. ¿Cómo llegó ahí? ¿No? Nos van a decir muchas palabras, bueno, pues el papel es absorbente, eh, sí, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se comportaron sus moléculas? ¿No? ¿Qué permitió que avanzara? Las características propias del papel o también el agua, eh, qué características tendrán las moléculas de agua. Entonces, ahí hay múltiples respuestas que dar, múltiples explicaciones que dar, ¿no? Como una actividad inicial. Buenas tardes, Carlos Iparraguirre. Me llaman de Second Magdalena. También podríamos presentarles actividades con diversos tubos Hay un delgados profesor. y observar y plantearnos preguntas, ¿no? ¿Y cómo hace el agua para subir si es que no ha habido ninguna fuerza que las impulse hacia arriba, ¿no? Eh, de- ¿Dónde ha subido más y por qué ha subido más? ¿Qué propiedades explican dicho fenómeno? ¿Qué aplicaciones tiene este fenómeno en la vida cotidiana? Entonces ya están entrando a buscar conceptos científicos. Y una vez observados estos fenómenos, pues van a ir con ojos más ávidos, con mayores ganas a leer la información científica, porque lo que esta generación hace menos es leer y menos información científica. Entonces, cuando ven este tipo de fenómenos, ¿no? Este tipo de fenómenos, se despierta ese chip de de poder encontrar las explicaciones exactas, porque podrían decir, bueno, pues facilita un tubo delgado que el agua suba un poco más, es más fácil, ¿no? Y, pero esa es una explicación mediante mi experiencia empírica, mi percepción, mi facilidad de descripción por mis propias palabras. Pero ¿qué me dice la ciencia al respecto? ¿No? Entonces, y sobre todo, ¿esto en qué me es útil? ¿No? Para entender qué fenómenos en la vida cotidiana, en la vida diaria, cuál es la utilidad de aprender esto, ¿no? Y cómo podemos aplicar estos conocimientos científicos que nos lleven a ahorrar agua y a usar el agua apropiadamente, por ejemplo, Buenas ¿no? noches. Interbank te da la Entonces bienvenida. puede haber Para múltiples bloquear o activar tu aplicaciones tarjeta, y marca pueden 0. entender Para concluir el la contrato de tu fotosíntesis no tarjeta de solamente a través crédito, de marca 1. dibujos o a través Para de saldo, descripciones, sino entender cómo es que esa absorción del agua y cómo el agua sube hasta las puntas de las plantas, ¿no? Y ese ejemplo clásico del apio en agua coloreada, ya sea por violeta de genciana o por cualquier otro tinte, y que a las horas PNI. y a las horas ya tiñó esas puntas más altas de sus ramas, ¿no? Y que cómo estos fenómenos que observamos en estas experiencias tienen sentido para entender de manera mucho más clara la fotosíntesis. Entonces, recién después de eso lo llevo a la lectura de textos científicos, ¿no? Y llevarlos a las verdaderas explicaciones de lo que han ido observando. En una segunda oportunidad puede ser que vamos a explorar e investigar ya diversos modelos, sistemas de riego por goteo, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Con fotografías, con imágenes, con videos, lo que tengamos a la mano. Esto que implica involucramiento del estudiante, ¿no? Entonces, primero han visto
una parte lúdica, experimental, visual para ellos, para luego introducirse a la lectura y a la búsqueda de diversos sistemas por goteo. Entonces ya lo he involucrado y sigo en mi estudiante metido en ese paseo, Sí, ¿no? En donde este buenas paseo noches. tiene que ser, esta Mi experiencia de consulta era aprendizaje de tiene que que ser vivencial, si tengo algún ¿no? tipo de Entonces, campaña. aquí Ahora, sí va a leer Con respecto a dinero, tratando de sí, escudriñar y de buscar necesito el nombre respuesta, completo de DNI, ¿no? por De favor. buscar respuesta 085 15 84 a lo que 4, ha Paris, observado. Semiconductor Entonces Najin. va a estar en esa búsqueda, no va a estar en el Demasiado fácil, proceso un momento. contrario de solamente leer y luego responder preguntas, no, de ver experimentos, de motivarse, de observar, de plantearse preguntas él mismo y o con ayuda del docente también y ir con esa mirada al texto. Es otra cosa, va con más curiosidad. Nos sucede a los adultos y lo sucede con mayor frecuencia a los niños, ¿no? Va a tener que buscar la explicación y va a leer cada párrafo y va a decir, acá en este párrafo puede explicar esto, en este párrafo puede estar explicando por qué el agua sube a través del papel, ¿no? ¿Por qué el agua está subiendo a través del tubito angosto, ¿no? Y en este párrafo y va a encontrar el dibujo, la explicación a nivel microscópico, ¿no? Y cuáles son los términos científicos que va a tener que ir utilizando, ¿no? Va a apropiarse de términos que va a ir entendiendo como que son las fuerzas de tensión, fuerzas de adhesión, la acción capilar, qué es la capilaridad, cómo actúan las fuerzas de cohesión, qué tiene que ver el entender la vaporización y la condensación en hacer más eficiente el sistema de riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene el concepto y podemos detenernos con ellos en diversos párrafos, ¿no? Eh, como de las fuerzas de cohesión, ¿no? O las fuerzas de tensión y regresar con ellos a lo que han observado inicialmente, ¿no? Donde hay fuerzas de tensión, donde hay fuerzas de adhesión y donde ocurre las fuerzas de cohesión en las moléculas del agua. Ir identificándolo ya en la realidad estos conceptos científicos que ayudan a que se den estos fenómenos y que van a poder ayudarles a entender cómo sucede, por ejemplo, la capilaridad en la fotosíntesis y cómo el agua arrastra los nutrientes en contra de la gravedad. Ahora, pero en este proceso de construcción no basta con leer, pues hay que hacer que subrayen, que resalten las ideas importantes y que traten de escribir, porque lo que pienso, lo que hablo, tengo que escribirlo. Y yo como docente tengo que estar atento a lo que mis niños están pensando, lo que mis niños están hablando, lo que mis estudiantes, mis adolescentes están expresando. Y si están expresándolo con argumento, con base científica, o de repente hay errores en ese pensamiento. Y ahí está el docente para darse cuenta de cuál es el error a la hora de hacer las interpretaciones. Entonces, ¿atentos para qué? Para poder dar ejemplos y Vamos a esperar reorientar aquí. o llevarlos Un mensaje que nuevamente a la tiene la compañía de lectura préstamos. o llevarlos nuevamente al Pero una cosa, experimento. nosotros no vemos ese tema, lo hace ventas.
para que utilice bien el lenguaje científico, porque enseñar ciencias implica que el estudiante se apropie del Ya, lenguaje ya, científico, listo, ¿no? ya, Nuestra gracias. área, el área de ciencia y tecnología, no es como el área de comunicación que de repente va a aprender 987 a ver qué es la oración y sus partes, y ahí 549274. tiene uno o dos conceptos a lo más que va a aprender y va a aplicar, Sí, pero en ciencias hay muchos conceptos 98754. científicos, 10 son Listo, lo mínimo. Son muchos listo, conceptos, ya, la gracias. palabra molécula, la palabra adhesión, ¿no? La Listo, palabra gracias. fuerza, capilaridad, Y ahora, por evaporación, favor, ayúdanos a condensación, mejorar. Tus ¿no? respuestas serán El confidenciales. entender riego En por general, goteo, ¿qué el tan entender satisfecho estás con fotosíntesis, el son varios servicio que conceptos brindó nuestro representante? científicos. Para No es totalmente solamente satisfecho, identificar el marca sujeto y el 5. predicado. Para Con muy esto no estoy satisfecho, subestimando el marca área de 4. Para comunicación, pero nuestra área satisfecho, es bien marca 3. compleja. Para poco satisfecho, Y no se marca aprende 2. los términos Para científicos nada solamente satisfecho, memorizando marca 1. definiciones, sino utilizándolos en una realidad. En Bien, general, ¿qué entonces tan puedo satisfecho estás organizar con el servicio que te cuadros, brindó ¿no? nuestro representante? En Para totalmente donde satisfecho, marca 5. analice Para el muy riego por goteo satisfecho, número marca uno, el riego por 5. goteo número 2, el riego por goteo número 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo suben las moléculas del agua? Están subiendo por capilaridad, están subiendo por fuerzas de tensión, de cohesión. ¿Cómo puedo hacer que sea más eficiente? ¿Cómo hago que su fuerza de cohesión se incremente o la fuerza de tensión sean menores o que se den procesos intensos de evaporación y condensación o que estos procesos de evaporación y condensación disminuyan, ¿no? Entonces estoy utilizando los conceptos científicos para lograr niveles de eficiencias en la construcción del riego por goteo. Entonces puedo tener un sistema de riego por goteo, como ven en pantalla, ¿no? En una foto pequeña tenemos una botella, en la primera, completa con agua, una cuerda, un pabilo, está sostenida por un alambre, por eso es que se mantiene el pabilo en esa posición y está apuntando al tallo de la planta. En la segunda foto vemos pues que el pabilo está dentro del tubo, del tubito, y sale de la botella que está con agua y está apuntando a la base de la raíz de la planta. Y en el punto número 3 tenemos un sistema de riego por goteo que no tiene pabilo, que no tiene tubito de plásticos, simplemente es la botella abierta en la base que contiene un vasito, que es otra botella cortada en forma de vaso y que ese vaso pequeño contiene el agua y está cubierto por una botella mucho más grande. Y está ahí cerca a la base de la raíz de la planta, del tallo de la planta, ¿no? Entonces tenemos tres sistemas. Ahora, ¿cómo utilizas los conceptos científicos para poder explicar? Eso es lo que van a hacer en este cuadro, ¿no? Primero lo conversamos, si no lo logran hacer, lo hacemos ejemplo con ellos, completamos el número 1, qué es lo que esperamos que ellos hagan, lo redactamos con nuestras propias palabras, los describimos, ¿no? Cómo es que suben las moléculas en el sistema número 1 y cómo haríamos para que sea más eficiente, qué ajustes le haríamos, ¿no? Pero todo basado en estos conceptos científicos, ¿no? Igual con el número 2. Entonces, ahí estamos haciendo que apliquen, que utilicen a partir del análisis, ¿no? De lo que observan en la realidad, ¿no? Y la teoría de la ciencia. Y prácticamente, a pesar que es diseño y construyes soluciones tecnológicas, estoy trabajando la competencia explica, porque ahí están los conocimientos científicos. Y estoy planteando actividades en donde van a comprender y usar el conocimiento científico, porque yo tengo que hacer que lo usen, que lo utilicen, haciendo explicaciones, ¿no? Mediante las propiedades físicas. Y repasar y entender mejor otros conceptos científicos como la evaporación y la condensación, porque una clase no se debe determinar solamente porque aprendieron en los estados físicos del agua,
sino diariamente, en la vida diaria, ese fenómeno vive con nosotros, en nuestro propio cuerpo, con nuestro propio sudor, ¿no? Ocurre la evaporación, la condensación en todo momento, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer ajustes? ¿Qué ajustes harías? ¿Qué pasaría si la botella fuera más grande, ¿no? O, o le aumentas más agua o tiene menos agua. El proceso de evaporación sería mayor o menor si el vaso que está dentro de esta botella es mucho más amplio y la botella grande que la cubre sea una botella pues de ese bidón de agua, ¿no? De 5, de 6 litros de agua, sea mayor. ¿Qué pasaría? ¿Aumentará la evaporación? ¿Y qué es lo que hace más eficiente? Que justamente se condense, ¿no? Que el sistema atrape el agua, es decir, produzca la condensación, que resbalen las gotas de agua por las paredes internas de la botella y sea el suelo la que las capte, ¿no? Poco a poco. ¿Cuántas, cuántas horas puede durar este riego por goteo? ¿Cuántos días puede durar? De repente dura 10 días, 15 días, ¿no? Y yo puedo salir de mi casa, un viaje de 15 días, 20 días, y por el riego por goteo podría mantenerse una pequeña planta, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos puntillando ahí el cerebro del estudiante, ¿no? Y si achicamos el envase, si agrandamos el envase, si agrandamos el envase, entonces hay mayor superficie de agua expuesta a la luz. ¿Cómo será la tensión superficial de las moléculas de agua ahí? ¿No? La radiación que provoque las moléculas de agua, que éstas sufran un nivel de agitación y de movimiento y que venzan esa tensión superficial. Y es por eso que las moléculas van a llegar a las paredes y al encontrar menor temperatura se va a producir esta condensación, ¿no? Entonces, el estudiante hablando, utilizando los términos científicos y entendiendo un fenómeno aplicado en los otros sistemas por goteo, ¿no? ¿Cuál es más eficiente y por qué? Observando el niño, el joven a su nivel y de acuerdo al grado, se va a dar cuenta de que el que tiene manguera va a ser mucho más eficiente que el pabilo que no tiene manguera, ¿no? Porque a veces el calor es tan fuerte que el pabilo va a evaporar tanto el agua que no va a caer ni una gota a la maceta. Y el tubo de plástico, en cambio, va a retener ese proceso de condensación que regrese al sistema y que resbale por la manguera y que sea aprovechado de una mejor manera, ¿no? Y ahí, ¿dónde están las fuerzas de adhesión? ¿No? Eh, la capilaridad. El agua se adhiere a las fuerzas del tubo y va avanzando en contra de la gravedad, pero además está el pabilo, que es poroso y esa porosidad hace que las moléculas de agua se adhieran, ¿no? Por fuerzas de adhesión a la otra superficie, en este caso del pabilo, y como se condensa dentro del mismo sistema, pues las gotas caen con mayor frecuencia y no se pierden en el ambiente, ¿no? La evaporación hace que se pierda, la evaporación hace que no se ahorre el agua. Entonces son conclusiones a las que van a ir llegando los mismos estudiantes, a través de la construcción de soluciones tecnológicas sencillas que puede ir probando. Se puede hacer gráficos también en función al tiempo, cuál sistema es más eficiente en función al tiempo, más rápido, ¿no? Más lento,
pero lo necesario que la planta necesita para poder mantener la humedad del suelo, para que haya descomposición bacteriana y a la vez para que se absorban los nutrientes y se garantice el crecimiento de la planta, ¿no? Siempre al final es evaluar y comunicar, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo saber qué funciona? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál de los sistemas por goteo es más eficiente y por qué? ¿No? ¿Cómo lo construiste? ¿Qué pensaste cuando no caían las gotas? ¿Por qué no caían las gotas? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo cómo nuestra actividad con criterios de evaluación claro, se va haciendo mucho más enriquecedora para nuestros estudiantes. Y la mayoría de los estudiantes va a entender, aunque no tenga facilidad para explicar el fenómeno, como otros niños sí lo tienen, como otros estudiantes sí lo tienen, ya va a tener el conocimiento científico apropiado de alguna manera. Y si a lo largo del año creamos otras situaciones en donde pueda utilizar estos conocimientos científicos, pues va a ser mucho más fácil para él utilizarlos en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos nutrición, alimentación, cuando hacemos combinaciones, ensalada, cuando hablamos de por qué se hace el aderezo, de por qué se evapora el agua en los guisos, entran nuevamente estos conceptos de evaporación, condensación, de fuerzas de adición del agua, se utiliza en la vida cotidiana. Entonces, la idea es buscar medios en donde se puedan utilizarlos, ¿no? En su vida diaria. Y qué bonito es que un niño, que un joven, que un adolescente, pues en casa se encuentre situaciones similares y sea partícipe y entienda por qué se hacen las cosas de determinada manera y cómo hacer que diversos sistemas sean más eficientes, ¿no? Entonces, en este proceso, vamos nosotros, pues, interviniendo de manera activa y contundente, porque no es fácil que la mayoría de los estudiantes se apropien de la información científica con facilidad y sobre todo que lo hablen, que lo expresen. Mucho más fácilmente se apropian a veces de palabras vulgares o eses, pero qué difícil es que entre el lenguaje científico en el hablar cotidiano del peruano a través de nuestra infancia, ¿no? Es la mediación del docente definitivamente, ¿no? Ir viendo eh, qué necesitan más para poder tener los conceptos claros y sobre todo poder utilizarlos, ¿no? Y es así que nosotros encontramos a nuestros estudiantes en una zona real, en un aprendizaje inicial, en un saber previo inicial, con sus concepciones, ¿no? Con sus ideas, y cómo a través de las clases nosotros llevamos a cada estudiante a ese desarrollo próximo que nos habla Vygotsky, y cómo es que queremos que a lo largo de un año, 2 años, 3 años, pues ese estudiante llegue a la autonomía y forme parte de esa zona de desarrollo potencial. Y es que en ese proceso, en esa zona de desarrollo próximo, que es trabajar nuestras actividades con los estudiantes, experimentos, lecturas, análisis, síntesis, ¿no? Conclusiones, problematizaciones, todo eso que es llevarlos de la zona de desarrollo real a a través de la zona de desarrollo próximo. En ese proceso tenemos que estar atentos a qué es lo que piensan para ayudar a superar dichos errores o para plantearles preguntas que les provoquen un conflicto cognitivo o para ayudarles a pensar, a que expresen su propio pensamiento y hagan la metacognición, ¿no? Y en ese proceso nosotros ir evaluando, en ese proceso de construcción, ya nos vamos dando cuenta que el niño se va desenvolviendo de una manera un poco más dinámica, efectiva,
y usa el conocimiento científico para hacer sus explicaciones, ¿no? Y ya sale del principio en donde decía, oh, sube el agua porque el papel es absorbente, ¿no? Sube porque el tubito es delgadito. Ya no tiene que hablar de esa manera tan sencilla, sino sube porque el agua vence la tensión superficial, porque las moléculas se adhieren a las paredes delgadas del tubo, ¿no? Y el pabilo tiene una superficie porosa y el agua tiene fuerzas de adhesión, desarrolla fuerzas de adhesión frente a las materiales que constituyen a los otros cuerpos, ¿no? Entonces va enriqueciendo su lenguaje científico y esa es la idea, ¿no? Y vamos llevando a nuestros estudiantes a un nivel un poco más elevado de aprendizaje, ¿no? Algunos, por supuesto, como a pesar de la retroalimentación, van a necesitar mayor tiempo, nuevamente las mismas experiencias para poder seguir avanzando. No nos frustremos en esa tarea. Esta imagen a mí me encanta porque en la actividad que desarrollemos con los estudiantes, que vamos a mantenerlos en esa zona de desarrollo próximo, algunos van a ir muy fácil, ¿no? Directo a la meta, otros se van a dar unas vueltitas y unos retrocesos, pero igual tienen que llegar a la meta, ¿no? Algunas curvas. Al final no todos van a llegar con un mismo dominio, con una misma expertise, ¿no? A ver nosotros, a visualizar los criterios de evaluación que nos planteamos al inicio, pero sí la mayoría de los estudiantes. Y de eso se trata, ¿no? De enseñar para todos, ¿no? No para unos cuantos que nos siguen el ritmo de nuestros ejercicios, de nuestros problemas, sino que todos tienen que tener oportunidad de desarrollar estas capacidades y que lo puedan utilizar en su vida cotidiana. Esa es la idea, ¿no? Y si nosotros a la izquierda, por ejemplo, tenemos los criterios de evaluación que nos planteamos en la actividad 2, ¿no? En color verde, de recuadros amarillos, y a la derecha tenemos una lista de cotejo desarrollada un poco para guiar de repente a los estudiantes. Podemos hacerlo más sencillo también de acuerdo al nivel en que nosotros estemos enseñando, paso a paso a paso, porque este criterio de evaluación de repente lo podemos entender nosotros como pedagogos o profesores que somos y que leemos, investigamos pues para enseñar ciencias, pero para los estudiantes elaborar una lista de cotejo lo podemos hacer degradar un poco más, ¿no? Y ellos vayan marcando qué es lo que van avanzando, qué es lo que van logrando poco a poco, ¿no? En una lista de cotejo, que ellos puedan hacer seguimiento a lo que van trabajando, ¿ya? Entonces, en resumen, en realidad, dentro de cualquier experiencia de aprendizaje, mi actividad de aprendizaje, en mi clase, ¿qué es lo que yo debo de obtener? Un alineamiento, una correlación entre lo que yo me he propuesto, entre lo que yo ejecute en mi práctica pedagógica y entre los resultados que yo obtengo, ¿no? Entonces es lo que se llama el alineamiento constructivo de la enseñanza. Entonces las evidencias de aprendizaje en la luz del desarrollo de competencias tienen que estar alineada en el proceso de planificación, pero también en la ejecución, en la enseñanza. Es decir, tiene que estar la situación significativa donde está el contexto, el problema no solamente se queda al inicio y después voy trabajando mis clases y me olvido del problema, me olvido del reto y me olvido, no. El contexto está en todo momento.
El contexto está presente en los propósitos, en las estrategias, en los criterios de evaluación, ¿no? Y se responde con la evidencia de aprendizaje finalmente. Y tiene que estar correlacionado con los aprendizajes que se va a ir obteniendo, con las producciones y actuaciones que van a demostrar, que van a ayudarnos a nosotros a hacer que nuestros estudiantes desarrollen competencias, ¿ya? Entonces tiene que haber una correlación entre mi actuar como docente, mi planificación, en mi ejecución pedagógica y los aprendizajes que voy desarrollando con mis estudiantes, ¿no? Todos colegas recordamos, porque todos hemos sido estudiantes, todos hemos sido alumnos en las escuelas y cómo nos han frustrado en el aprendizaje de las ciencias, cómo nos han frustrado, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas y nos han enseñado y nos han hecho creer que no somos buenos para las matemáticas, que no somos buenos para las ciencias, porque el profesor avanzaba y nosotros teníamos que apuntar y correr y memorizar para aprobar, ¿no? En este sentido, la enseñanza tiene que hacer un alto para avanzar muchos contenidos científicos, es cierto, pero detenernos para que estos sean aprendidos por la mayoría de los peruanos, no solamente para aquellos que van a ingresar a una universidad. En esto yo insisto, muchas veces estamos obsesionados por avanzar los contenidos para que postulen a la universidad, etcétera, etcétera, pero créanme, colegas, el 80% de los peruanos no pasan por una universidad, ¿no? Y menos es el porcentaje de los que culminan los estudios. El 80% de peruanos están en la calle cuando nosotros salimos ahí a la comunidad y estamos viendo si saben cruzar una pista, si respetan los semáforos, si tiran la basura al piso, donde están comiendo, dentro del bus, en la calle, si saludan, si respetan al prójimo, a los mayores, si protegen a los pequeños, ¿no? Entonces, la educación se demuestra en la calle, en la sociedad, cuando nos relacionamos de persona a persona. Y a través de la ciencia nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar su pensamiento científico, su pensamiento tecnológico, ¿no? Ese acercamiento a entender el mundo que lo rodea con la finalidad de cuidarlo, ¿no? Como en este caso que es el cuidado del agua, el cuidado del ambiente, pero a la vez también comprender que tiene explicación científica y base científica y lograr aprendizaje en la mayoría de ellos y no rezagarlos, ¿no? Y no que solamente la mayoría pues apruebe con 11 y un 30% nada más demuestra que ha aprendido, cuando en realidad la mayoría de los estudiantes deben tener oportunidades de aprendizajes en el aula, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer planificaciones y prácticas pedagógicas y seguimiento y construcción, eh, una construcción de los aprendizajes reflexivo, mirándome yo siempre cómo me fue, me fue a mis niños, porque una gran parte de mis niños no lograron utilizar, porque a mí también me ha pasado, no logran identificar las propiedades específicas que se están aplicando en determinados sistemas de riego por goteo. Y sobre todo cuando pasa una semana y 2 semanas y uno le aplica una prueba aplicativa, le pone un dibujo, un modelo y que escriba un párrafo al respecto, ¿no? Entonces ahí todavía van teniendo vacíos, incluso así. Entonces ahí ya queda qué otras cosas propongo de manera que puedan serle útiles o qué retroalimentación adecuada les doy para que la mayoría de los estudiantes se queden con una noción medianamente y comprendan el fenómeno, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí quise compartir con ustedes mi experiencia con respecto a cómo trabajar experiencias de aprendizaje, actividades de aprendizaje en el aula, en donde metamos al estudiante en el problema y sea un
un participante activo del mismo, un crítico del mismo, y que sea un generador de preguntas y de búsqueda de respuestas a la vez. Estoy revisando algunos apuntes. Sé más funcional, vivencial y fluido. Gracias, ¿no? Buenas tardes. Sí es cierto, cuando ingresan a la universidad les piden conocimientos, pero no tienen competencias. Yo tengo amigos catedráticos que se jalan la cabeza, estudiantes que han ingresado a la universidad y que no son capaces de responder alguna actividad o tarea que se les ha dejado. Y he llegado a escuchar decirles, por ejemplo, de los 50 estudiantes que tengo en la universidad, solo 2 merecen llamarse estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, en cambio, en las escuelas actualmente están construyendo guiones, están haciendo audios, están haciendo videos, están expresando, están construyendo cosas, armando cosas con la tecnología. Yo creo que esta generación es un poco más activa, un poco más constructiva y solucionadora de problemas. Sí, es cierto que hay un divorcio entre la universidad y la educación básica. Es justamente lo que les decía, ¿no? Que los catedráticos son más difíciles de cambiar que los profesores de educación básica regular. Y no porque yo lo diga, porque hay investigaciones que demuestran que los cambios a esta apertura incluso de la virtualidad ha sido terrible en las universidades, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Han sido terribles las universidades, sobre todo con las personas mayores, para acceder a los cambios, ¿no? Entonces, porque muchas veces hemos llevado nosotros, por ejemplo, un curso de epistemología dentro de lo que es para elaborar nuestras tesis, pero el profesor de epistemología era brillante, yo tuve un profesor brillante, Manuel Zapatero, sociólogo, epistemólogo, muy bueno, nos hizo leer un montón, pero en ningún momento hice la conexión de qué me sirve a mí la epistemología para mi investigación científica, ¿no? En mi proyecto de tesis, en mi investigación, cómo me ayudaba eso, cómo operativizaba yo la epistemología en ese trabajo. Entonces hay un divorcio entre el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Y creo que en ese esfuerzo está la educación básica regular, en ese esfuerzo estamos los profesores, sobre todo los profesores que enseñamos ciencia y tecnología, ¿no? Creo que apostamos por una sociedad que piense, que razone por sí misma, cuando haga lo que haga, cuando cría a sus hijos, cuando cocine, cuando siembre, cuando se conduzca por la calle, ¿no? Eso es importante, porque de todas maneras el ingreso a la universidad es una situación individual, pero la convivencia entre peruanos es una cuestión colectiva y esa convivencia tiene que darnos calidad en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Y bien, en realidad tendríamos mucho que conversar, ¿no? Muchas gracias por compartir sus ideas a través del chat, ¿no? Sí, en muchos países lo que se busca son tecnólogos, ¿no? Personas que sigan carreras técnicas especializadas. Eso es cierto. Acá deberíamos de apoyar mucho las carreras técnicas y tener también muy buenas remuneraciones, no por ser técnico, pues
pensar que son menos, ¿no? Los tecnólogos son lo que más se necesita en los países desarrollados, más que los intelectuales. El código ¿cómo es? CLIA, ¿no? CLIA, CLIA. Sí, se puede trabajar con unidades de aprendizaje, como lo menciona la RM 474, y proyectos de aprendizaje, pero no pierdan el enfoque de competencias de evaluación formativa. Los formatos son los de menos. El enfoque, estimados colegas, ponerlos en práctica verdaderamente, ¿no? Sí, porque cuando pasó su fecha, me ha costado ¿cuánto? 70 soles creo. Por ahí, no me acuerdo. Pero cuando pasa la fecha, es que el que menos quiere vender, pues hijo, para que vendan te hacen descuento. Situación significativa relacionada a la poca práctica de valores. Hay un comentario en el chat. Creo que desde el punto de vista pedagógico podemos hacer mucho por las actitudes y los valores, como por ejemplo el cuidado del ambiente, ¿no? Como por ejemplo el saber relacionarnos en la diversidad con un comportamiento inclusivo de repente. eh, Detrás hay práctica de valores, o sea, es transversal y además que no solamente es un trabajo pedagógico de aula, sino también es un trabajo institucional de la mano con las familias, ¿no? Sí, lo que hemos visto es una sesión entre sexto grado y sexto ciclo. Hijo, mejor te llamo al celular, ¿ya? Porque se corta, ¿ya? Bien, muchas gracias a todos, muy buenas noches. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.